Continuando con el programa, estamos con el doctor César Cáparo, él es médico neurólogo. Vamos a hablar con él acerca de los avances en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Para quien no sabe lo que es la esclerosis múltiple, pues empezaremos definiendo lo que es esta enfermedad que afecta a un grupo importante de personas, que es muy discapacitante, en donde hasta el momento no hay muchos tratamientos concretos que puedan solucionarles las condiciones de vida de estas personas. Sin embargo, se sigue haciendo investigación, se siguen desarrollando nuevas drogas, nuevos medicamentos, nuevas estrategias terapéuticas que están dando algunos buenos resultados. De eso vamos a conversar en los siguientes minutos aquí en La Buena Vida con el doctor César Cáparo. ¿Cómo está, César? Bienvenido al programa. Gracias. Para conversar acerca de esto, ¿no? Es una enfermedad neurológica, degenerativa, crónica y postrante, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es la esclerosis múltiple? ¿Por qué esclerosis? Cuando yo escucho el término esclerosis, me imagino que es algo que se va poniendo duro, ¿no? Rígido con el tiempo, y en este caso estamos hablando de una esclerosis múltiple. ¿Podrías explicarnos, por favor, qué cosa es esto? Bueno, en general haremos una comparación para poder entenderlo mejor. El cerebro y los nervios son como los cables de corriente eléctrica, ¿no? Tienen un centro que es el alambre de cobre y una envoltura que es la mielina. Correcto. Y cuando hay integridad de todo esto, el impulso nervioso se transmite con toda normalidad. ¿Cómo no? Entonces, como un cable de luz, ¿no es cierto? Exactamente, igual. Aislado. Entonces, en esclerosis múltiple lo que ocurre es que el sistema inmune, nuestras defensas, reconocen a la mielina como si fuera algo extraño y comienzan a atacarlo poco a poco. Entonces van, digámoslo así, pelando el cable en uno u otro lugar, y esto impide la transmisión del impulso nervioso. ¿Cómo? Y es lo que genera a la larga los síntomas que van ocurriendo en los pacientes. O sea, esta es una enfermedad que se produce por una alteración inmunológica que ataca esta cubierta de los nervios y altera la conducción. A la mielina, exacto. ¿Alguna causa especial para que este trastorno inmunológico se genere? ¿Hay alguna hipótesis que pueda explicar el porqué de esta activación, este desarreglo de anticuerpos a nivel inmunológico? No se ha descrito una causa específica. Lo que sí se dice es que tiene que haber una susceptibilidad genética en el paciente, que en algún momento se genera un desbalance inmune por diferentes desencadenantes, ¿no? Ambientales, por ejemplo, algunos virus han sido descritos que pueden generar este desbalance inmune, como el virus de Epstein-Barr o el citomegalovirus, y al generar este desbalance hace que el patrón de respuesta del sistema inmune cambie de ser antiinflamatorio a ser proinflamatorio, o sea que produce mayor inflamación. Ahora, ¿hay alguna enfermedad autoinmune en donde se vea más esclerosis múltiple? ¿Hay alguna enfermedad metabólica crónica no transmisible, diabetes, por ejemplo, hipertensión, que podría hacer que la persona tenga más esclerosis múltiple? ¿Ustedes han estudiado esto? Lo que se ha estudiado y lo que se describe es la asociación entre diversas enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, hay mayor asociación. ¿Un paciente con lupus podría tener alguna mayor prevalencia de esclerosis múltiple, o los pacientes con artritis reumatoidea también. Y se han descrito en muchos casos que las enfermedades que son por secreción de autoanticuerpos, o sea, de sustancias propias que se generan, se pueden presentar de uno u otro tipo. ¿Cómo no? ¿No? Entonces siempre hay la asociación entre diversas enfermedades autoinmunes. ¿Cómo se presenta esta enfermedad de una persona? ¿En qué momento la persona empieza a sentirse mal o empieza a sentirse que tiene un problema y que tiene que llegar a manos del neurólogo? Bueno, la característica principal de esta enfermedad es que es una enfermedad de gente joven. O sea, no es una enfermedad que nos va a atacar a los 50, 60, 70 años. Es una enfermedad que empieza usualmente entre los 20 y los 40 años. Y tiene la característica de generar un déficit neurológico transitorio con recuperación parcial o total. ¿Cómo es eso? Entonces es una mujer, usualmente mujeres, como todas las enfermedades autoinmunes, una mujer entre sus 20 y 25 años que de repente se despierta un día y no ve bien por un ojo. Correcto. Este síntoma le dura 1, 2, 3 días y se recupera normal. Correcto. Entonces, al ser algo transitorio, usualmente la gente no busca consulta. ¿Cómo no?
Entonces, la cosa es cuando esto se comienza a repetir con otro tipo de síntomas. Con otro tipo de manifestación. Exactamente. Por ejemplo, que se le adormeció el brazo o que no pudo caminar porque amaneció la pierna un poco débil. Correcto. Esto igual es algo transitorio que dura un mes, una semana, diferente tiempo de duración, pero con recuperación, ya sea parcial o total. Ese es el problema, que se recupera sola. Pues. Exactamente. Entonces, como la gente es joven, pues empieza a sentir que no necesita evaluaciones. Y a veces son síntomas tan sutiles que el paciente no le da mucha importancia y no busca ¿Hay ayuda, diferentes grados de esclerosis múltiple? ¿Hay leves, moderadas, severas? La esclerosis múltiple se clasifica según la presentación clínica que tiene, ¿no? Se clasifica en la forma recurrente remitente cuando presentamos varios episodios, varias crisis, de brotes es lo que se llama, que vienen, se van, de déficit neurológico transitorio, exacto, con recuperación. Entonces, esa forma, que es la más frecuente, es la que tiene tratamiento. Correcto. Se llama recurrente remitente. Ajá. Posteriormente, cuando ya no hay tanta cantidad de brotes y el paciente poco a poco va acumulando discapacidad, estamos entrando a las formas progresivas, ¿no? Tanto la progresiva recurrente cuando aún tiene un poquito de brotes, o la secundaria progresiva en la que ya no se evidencia ningún brote. Y tenemos la forma primaria progresiva, en la cual desde el inicio no genera brotes, pero cada vez se acumula y se acumula discapacidad en el paciente, sin generar brotes. Digamos, ¿cuál es la evolución natural de la enfermedad? O sea, ¿cómo se comportaría la esclerosis múltiple si no tuviese ningún tratamiento médico, ningún cuidado, ni siquiera una evaluación médica? Esclerosis múltiple, lo usual es que inicie con la fase recurrente remitente y a lo largo de 25 años o más pase esto y desarrolle una fase secundaria progresiva, en la cual la discapacidad se acumula y el paciente cada vez va perdiendo más y más sus funciones, de todo tipo. Las funciones superiores, pensamiento, juicio, memoria, inteligencia, razonamiento, ¿se ven afectadas en la esclerosis múltiple? Sí. ¿En qué momento de la enfermedad? Se han descrito que desde el inicio de la enfermedad se comienzan a afectar las funciones superiores y el deterioro cognitivo el paciente los presenta desde el inicio. ¿Cómo no? Es mucho más marcado al final, pero desde el inicio lo va presentando. ¿Cuáles son las complicaciones que más podrían preocupar a los neurólogos en la evolución de una esclerosis múltiple? Bueno, las complicaciones son propias de la pérdida neurológica, ¿no? Entonces, cuando el paciente ya no puede caminar, es una complicación importante, dependiendo, claro, obviamente, de la actividad que tenga el paciente. Claro. Pues si es un paciente que trabaja con relojes, cosas muy finas, el tener un poquito de temblor va a ser incapacitante para él, pero para otro no. Así es. Entonces, un paciente que trabaja con la vista, ¿no? o que lee mucho, y por ejemplo tiene un cuadro de neuritis óptica, pérdida visual, el no ver va a ser muy discapacitante para él. Entonces, dependiendo de cada paciente, vamos a ver qué grado de discapacidad tiene. Hablaste de tratamientos, hablaste de que la forma recurrente es la que se trata. ¿En qué están circunscritos los tratamientos para la esclerosis múltiple? Hay a la fecha diversa cantidad de tratamientos en esclerosis múltiple, tanto tratamientos con sustancias químicas, medicamentos comunes, como tratamientos biológicos, que son sustancias producidas por células vivas. Correcto. ¿No? Tenemos tratamientos de primera línea, en los cuales se usan siempre al inicio de la enfermedad, y dentro de estos tenemos los interferones, acetato de glatirámero y teriflunomida, y tratamientos de segunda línea cuando la enfermedad es más agresiva. Cuando a pesar de un tratamiento de primera línea no ha habido buena respuesta, tenemos que hacer un switch, un cambio hacia algo un poco más efectivo. También hay que saber que cuanto más efectivo es el tratamiento, también tiene mayor riesgo de ocurrir algún evento adverso. ¿Cómo no? Entonces, efecto colateral en todo caso. Evento colateral. ¿Y el tratamiento es de por vida, César? Dependiendo de la discapacidad, ¿no? Hay algún momento en el que el tratamiento, cuando pasa a una fase secundaria progresiva, ya no va a tener ningún efecto. Entonces, en ese momento habría que suspenderlo o quitarlo. ¿Cómo no? César, ha sido un placer tenerte por acá, muy didáctica tu presencia en el programa, muy ilustrativa. Yo estoy seguro que la gente que conoce de esta enfermedad ahora tiene un panorama mucho más claro. Hay mejores medicamentos, mejores tratamientos, más promisorios. En fin, una enfermedad compleja, ¿no? Compleja en su origen, compleja en su evolución, pero que de alguna manera no hace pues que los médicos bajen las
los brazos y se rindan frente a esto. Es un reto que hay que enfrentar y asumir. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Nos vamos a un corte y regresamos con la siguiente parte del programa.